Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América, muy buenas noches desde Miami. Ojo, Víctor Hugo, a punto de entregarte Wall Street en verde, me falta Dow Jones, pero en cualquier momento se puede ir a verde. Asumimos que eso pasaría en los próximos minutos. Quizás me tienes una noticia de última hora en un rato y volvemos con todos estos tres índices en verde que en definitiva siguen mostrando la fortaleza de la economía americana. Muchas gracias, Alma, y como ustedes saben, pues hoy es lunes, empezamos el mes de junio, empezamos cargados de una cantidad de energía que hay que ponerle a un mes que, según todo lo que hemos leído y recopilado durante los últimos, digamos, minutos para tratar de llevarles a ustedes información de punta, es un mes que parecería venir con muchísima volatilidad. Sin embargo, hay que copiar lo que nos dicen los mercados. Cualquier retroceso lo están comprando. Y si usted toma en cuenta la cantidad de incertidumbre que lamentablemente tenemos hoy por hoy, y yo creo que también es válido que nosotros tomemos en cuenta de que normalmente siempre hay incertidumbre. Es decir, la confusión del mercado es lo normal. Lo que acontece en el día a día, nosotros consideramos que es importante que veamos un mercado bastante fuerte, tomando en cuenta, y ahí les voy a poner la primera lámina del día de hoy, el hecho fundamental de que pareciera que desde el punto de vista geopolítico vienen cosas complicadas. Fíjense ustedes, el día de hoy, cuando estábamos en la arrancada temprano con Alma, alrededor de las 15:30 de la tarde, para ustedes que nos están viendo en Madrid, alrededor indudablemente de las 7:30 de la mañana, tempranito para que los que nos ven madrugando desde Ciudad de México, 9:30 de la mañana en la zona este de los Estados Unidos, yo creo que es importante señalar que esto es en un mayo con uno de los mejores alcances que ha tenido el Standard & Poor's 500 desde noviembre del 2023. Creemos que es importante que tomemos eso en cuenta porque eso ratifica lo que muchos a los que hemos entrevistado y le hemos puesto en la entrevista a ustedes han dicho de que efectivamente el mercado viene con fortaleza. Sin embargo, cuando nos despedíamos de mayo, el viernes pasado, el último día de, digamos, de negociaciones del mes de mayo, hacíamos énfasis en una noticia que se consolidó el fin de semana y que fue el hecho de que las acciones que tenía la Organización Petrolera de los países exportadores de petróleo, valga la redundancia, habían dicho que iban a producir más barriles, lo que en algunos casos tumbó los precios del petróleo. Yo creo que es bien interesante que observemos que el día de hoy el petróleo llegó prácticamente un 5% de ganancia, lo vemos actualmente en alrededor de un 3.34% arriba, es decir, recoge un poco. Sin embargo, debemos citar los elementos importantes que lamentablemente dan pie a esa narrativa. Indudablemente el efecto dominante de un Donald Trump que al haberse le jugado una broma con aquello del taco trade, que normalmente es traducido como la palabra taco, como un taco mexicano, pero que realmente significa Trump's always chickens out, que es lo que la gente está diciendo y no lo que normalmente se debía haber dicho, que es tariff are contained obstáculos, es decir, obstáculos que están contenidos. Sencillamente se le jugó una broma pesada al presidente Trump donde dice que el presidente Trump siempre se pone con cara de gallina, se raja, se acobarda, e indudablemente el presidente Trump no le cayó eso muy bien la semana pasada cuando alguien se lo asomó en alguna de las ruedas de prensa a las que nos tiene acostumbrados en la Casa Blanca. Y lo que observamos, lamentablemente, es ese hincapié que él hizo el día viernes, donde él, luego de que cerrase el mercado, decía que los aranceles en cuanto a la parte de acero subían del 25 al 50%, causando problemas más que proporcionales, por lo menos a los canadienses y a los europeos. La otra cosa importante e interesante dentro de todo este proceso son las tensiones retóricas que siguen existiéndose, que no sabemos si son parte de lo que yo llamo y muchos la teoría del caos del presidente Trump, o si realmente pudiese dar paso a problemas mayores como son las guerras de micrófonos, como las llamo yo, entre Pekín y Washington, que como ustedes saben tienen dimes y diretes y tienen a muchos acusando de que indudablemente es difícil ponerse de acuerdo. Se habla de una posible llamada. La Casa Blanca hace unos minutos atrás anunció que posiblemente la llamada se hará entre Xi Jinping y el presidente Donald Trump esta semana. Sin embargo, no sabemos realmente qué puede pasar en esa llamada cuando vemos que las dos partes están sumamente, digamos, divididas en lo que se debería o no hacer. La otra cosa interesante son los resultados empresariales que no tienen un efecto dentro de lo que sería sistemático, o sea, no han tenido un impacto negativo en la narrativa del mercado, no cambian la dinámica macro y no dominan
confirman ese sentimiento de hacia dónde debería ir el mercado. Es decir, el mercado no se está dejando llevar solamente por los resultados de las ganancias, que como saben las hemos tenido de todos colores, incluyendo a la de Nvidia hace unos días atrás, la principal compañía del mercado accionario en los Estados Unidos, pero lo que sí creemos que es interesante que tomemos en cuenta es que el mercado no se está, digamos, poniendo en esa sintonía de las ganancias. Otra de las cosas que les voy a anunciar a ustedes cuando lleguemos, como ustedes saben, en esta parte organizada de lo que es el cierre extendido de Wall Street, donde vemos una cantidad de cosas que pudiesen dejarnos saber hacia dónde va el mercado, qué pasa con ese índice manufacturero que supimos del día de hoy a las 10 de la mañana. Pues lamentablemente algunos muestran un deterioro que no fue significativo, pero fue un deterioro al fin. Los niveles absolutos, para que también tengan una idea, siguen siendo débiles y se esperaba que hubiese alguna oportunidad de verlos por encima del número 50. Imagínense que va de 0 a 100. Cuando usted tiene el número 50 habla de una expansión, por debajo de 50 indudablemente habla de una contracción, estuvimos en 48 algo y yo creo que es interesante entonces que tomemos en cuenta esa posibilidad que lamentablemente hizo que este índice no llegara a donde tenía que llegar. Otra de las cosas importantes e interesantes es lo que nosotros estamos observando en materia del oro. El oro, yo creo que ustedes me han escuchado decirlo a mí algunas veces y también hago propaganda para todos aquellos que todavía tienen la oportunidad y que tienen la habilidad de asistir. Nosotros en Negocios TV tenemos una cumbre del oro, que es como le llamamos, el día de mañana, 3 de junio, en la ciudad de Málaga, en ese país donde usted me está viendo quizás en España. Si tiene la habilidad de asistir, pues si usted se va al website de negocios.com, usted va a conseguir una cantidad de información de lo que nosotros venimos haciendo en materia de ese particular activo. Y lo que nosotros hemos estado observando es que muchos dicen que así como llegamos al nivel de los 3.500 y retrocedimos, sigue habiendo una acumulación a ciertos niveles y que cualquier retroceso lo estarían comprando. El oro, obviamente el día de hoy, al igual que la plata, han subido, digamos, considerablemente, porque el oro, según lo veo en pantalla, está subiendo un 2.72%, y el silver, como se denomina obviamente a la plata, está subiéndome 5.30%, al igual que el cobre, que me sube 3.75%, y que eso efectivamente ramifique en que, como ustedes saben, pudiese haber una pérdida, que es lo que muchos han dicho y que yo creo que es importante señalar, que en el ciclo de la historia lo hemos observado muchas veces, y es el hecho de que algunos se atreven a decir que la posición fuerte del dólar podría ser desplazada y entonces en algunos casos se refugia el dinero en otros activos principales. Inclusive algunos llamaban de que el Bitcoin, en particular ese activo digital, pudiese formar parte de un lugar a donde se está yendo el dinero. Nosotros creemos que el dinero sigue yéndose hacia los lugares tradicionales, en este caso los metales. El Bitcoin, como ustedes saben, llegó por encima de los 113.000, el Bitcoin se encuentra en los 104.000 y hay algunos informes encontrados que dicen que si lo vemos por debajo de 100.000 puede retroceder hasta los 90.000. Sin embargo, también tengo que ser muy responsable, muchos de los informes que nos llegan nos hablan del que Bitcoin habría que acumularlo porque hacia lo que sería la segunda mitad del año, que comienza tan solo dentro de un mes, en julio, pudiésemos empezar a ver una narrativa más cercana hacia lo que puede pasar en el 2026, que la bolsa y los mercados de capitales se adelanten, que haya más apetito por el riesgo, por una posibilidad de una rebaja de tasas de interés, que es lo que estaría en el tapete, y entonces efectivamente el Bitcoin pueda remontar ese máximo histórico que hizo hace algunos días atrás y acercarse no solamente a los 135.000, sino quizás darle la razón a uno de los analistas, que quizás es uno de los más vistosos que hay en el mercado, digamos, americano, el mercado de estos analistas que están en las cadenas de televisión en inglés, que afortunadamente también han tomado la, digamos, determinación de salir con nosotros en Negocios TV. En este caso le hablo específicamente de Tom Lee, que es el fundador de la compañía Fonstrat, quien pronostica que el Bitcoin pudiese estar por encima de los 200.000. Entonces, dentro de lo que estamos viendo en la dinámica del mercado el día de hoy, el día que arranca junio, como le digo, con una cantidad de bríos que no deben dejar a nadie sorprendido si conseguimos volatilidad, es específicamente el hecho de que las bolsas siguen teniendo fuerza y eso inclusive no paraliza lo que nosotros estamos observando de ver a un oro que lo están comprando y de ver específicamente a un petróleo que sigue esa tendencia, digamos, de la
prima por miedo, que se pudiese llamar, ante los acontecimientos que, como ustedes saben, se los llevamos en un programa especial el día de ayer desde España con respecto a el ataque dentro de Rusia que hizo Ucrania con una cantidad de armamento que le ha facilitado a Occidente, en este caso en particular a Alemania. Fíjense bien, otra de las cosas que yo creo que es interesante tomar en cuenta es una de las cosas que estuvimos observando esta mañana con más detenimiento, y fue un titular que supimos los que estamos pegados, como digo yo, a las noticias todos los días, que narra uno de los periodistas de investigación del portal de noticias de Bloomberg. ¿Cuál es esa noticia importante que nos debe poner a pensar hacia el futuro? Yo creo que en el programa, no solamente yo, sino en muchos de los programas que tenemos, los Rolling Stock, todo lo que son las claves del día de José Antonio, todo lo que hace Sergio, Manuel, Alma y Eva, nosotros hemos observado que hay algunos de esos que entrevistamos que nos hablan de que ha existido un pacto, como una especie de conspiración, de que en lo que respecta al dólar, parece que los Estados Unidos requeriría un dólar devaluado. Entonces entiende usted que eso tiene una cantidad de importantes consecuencias en cuanto al flujo del capital. Por ejemplo, el día de hoy, y es algo que tenemos que mirar con mucha lupa, el euro, que es la moneda, y digamos, de referencia luego del dólar, por excelencia, está cotizándose en 1,14 dólares aproximadamente por euro. Recuerde, y yo fui partícipe de eso cuando yo viajé, creo que fue en el año 2008 o en el año 2009 a Europa, en algunas oportunidades cuando tenía que ir a cubrir ciertas partes de Alemania, de Francia, de España, porque me encargaba de lo que tenía que ver con la actividad de entregarle tecnología y análisis a través de lo que sería plataformas de trading a los inversionistas institucionales. Llegué a pagar 1,60 dólares por euro. Recuérdense que eso ha venido cayendo hasta que prácticamente superó la paridad. Nuevamente el euro empieza a ganar, y es precisamente por ello que muchos dicen muy consistentemente de que el dólar estaría perfectamente dispuesto y listo a devaluarse, porque si ya estuvo en 1,60, es muy probable que podamos ir al menos a 1,30 y a 1,35 dólares por euro, lo que significa, y eso en los análisis que nos llegan, una relación muy importante desde el punto de vista de la capacidad que tuviesen los extranjeros de consumir productos hechos en los Estados Unidos. Y no solamente así, sino que estas compañías que forman parte de lo que sería, fíjese usted qué interesante esto, el Fortune 500, o lo que se llama eso que se convierte en la parte principal del Standard & Poor's 500, tuviesen la oportunidad de repatriar el dinero en términos de dólares de facturaciones externas, que al haber esa devaluación, cuando usted factura en euro, cuando usted factura en libra esterlina, por la devaluación significan más dólares, y que efectivamente eso puede ayudar a que las compañías, a pesar de una moneda devaluada, como en este caso sería el dólar, pudiesen seguir inflando lo que los analistas le piden trimestre tras trimestre a las compañías, de que es que esos dividendos sigan subiendo. Entiende usted que cuando las compañías son públicas, muchos de estos, digamos, manejadores de toda esta área pública, de todo lo que tiene que ver con esa parte interesante, que es el manejo de la parte contable, se sienten presionados porque los analistas siempre quieren más, siempre están tratando de estirar la oportunidad de tener más ganancias, y una manera de ponérselos fáciles a esas compañías es a través de una devaluación de la moneda, porque obviamente si usted antes facturaba 100, pues puede ser que facture 103 o 104, no necesariamente porque venda más, sino porque efectivamente la moneda vale menos y eso le entregue una mayor cantidad de dólares. No es tan complicado, solo que quizás por la velocidad en la cual lo explico, y tiene que ver con la narrativa del día de hoy, esto formaría parte de lo que viene. ¿Por qué le cuento esto? Porque Morgan Stanley advierte, eso es lo que le dijo que sucedió el fin de semana, que el dólar podría caer alrededor de un 9% adicional desde donde estamos hoy para mediados del 2026. Solamente a un año de donde estamos hoy, la moneda estadounidense podría perder, como le digo, un 9% adicional, y esto responde, como ellos nos lo dicen en el informe, a una combinación de desaceleración económica y recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Recuérdense que cuando yo le entrego las noticias, indudablemente hay una cantidad de profesionales que siguen lo que hacemos desde esta parte del cierre extendido, pero también hay una cantidad de personas, estudiantes y quienes quieren aprender, que tratan de comprender mediante la explicación de las noticias que damos realmente cómo funciona esto. Si yo tengo unas tasas de interés a cierto nivel y las bajo, la moneda de referencia debería perder valor,
porque ya no tengo esa habilidad de remunerarlo a ese nivel porque estoy deteriorando la tasa de interés en referencia. Ahora bien, lo que realmente sucede, y lo conversaba como yo le estoy diciendo con Alma en la apertura, es que en el caso del euro también pudiese haber un recorte, pero la gente no le está tomando en cuenta esto y es muy probable que podamos ver un rally del euro donde el euro empiece a revalorizarse con respecto al dólar, tomando en cuenta esto que nos dice Morgan Stanley del enfriamiento de la economía, de una expectativa de menor crecimiento e de indudablemente un atractivo menor que tuviese el dólar para las economías extranjeras, además, como le explico, de que la Reserva nos sorprenda con un recorte de tasas. Algunos inclusive se atreven a decir de que de acuerdo a lo que sucede el viernes con el reporte del empleo y de acuerdo a lo que suceda, creo que es el 11 de junio, con respecto al número inflacionario de mayo, que se va a saber este mes, es decir, el número inflacionario del mes inmediato anterior, nosotros pudiésemos mostrar una Reserva Federal dispuesta inclusive a asumir un recorte de tasas de interés tan pronto como en la reunión que va a tener el 17 y 18 de junio, donde yo también les digo que vamos a tener sorpresas dentro de la tribuna. Esa reunión es la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, donde se reúnen todos esos gobernadores directamente con el presidente de la Reserva Federal y deciden no solamente qué pasa con las tasas de interés de referencia, sino qué pudiese suceder con el lenguaje. ¿Qué están viendo ellos? Dentro de un rato les voy a contar lo que dice alguno de los gobernadores que salió abiertamente este fin de semana a decir algo con respecto a los aranceles. Y recuerden que toda esta información es la que vemos, no solo nosotros, sino todo lo que se le inyecta desde el punto de vista de variable a los modelos económicos y a las máquinas que terminan decidiendo por fuerza de volumen y de precios por dónde va el mercado. Entonces crece la narrativa global de reducir la dependencia del dólar y ya estos gestores activos de bonos del Tesoro a largo plazo están observando que esa es la tendencia y lamentablemente las curvas a largo plazo, por ese temor de que no sabemos por dónde pudiese ir la inflación, producto de muchas cosas que ustedes van a seguir escuchando en el programa, pudiésemos observar una merma. Así que nosotros creemos que para culminar esta primera parte, el mercado está en un punto de inflexión crítico porque el mercado enfrenta básicamente durante las próximas semanas eventos determinantes para los mercados financieros. Obviamente, uno de los eventos es si estamos en una zona donde se necesita esa claridad macroeconómica y política para definir la dirección, porque muchos dicen llegamos a un nivel, no creemos que podemos subir 10% más de acá, a menos que sepamos realmente cuál va a ser la liquidez y el primer test que debemos saber si es que nos vamos a devolver a quedarnos por aquí. Cuando le hablo así, le hablo del mercado. Cuando le hablo del mercado, le hablo del índice, del Standard & Poor's 500, que es el que mide el mercado. El primer test sería si la Casa Blanca quiere demostrar lo que sería una dureza comercial. Y usted tiene que entender que eso tiene que ver mucho con el estado de ánimo de Donald Trump cuando anuncia los aranceles, parecería estar buscando credibilidad en recuperar que ellos son los que tienen el sartén por el mango. Y el segundo test, según me soplan por aquí algunos amigos míos, es el impacto real que pudiesen tener los datos económicos, pues obviamente algunos datos están impactando la economía y usted tiene que entender nuevamente, como se lo estaba explicando, que ese número que vamos a tener el 11 de junio de la inflación y el número que vamos a tener del empleo esta semana es importante. Mañana, de todos modos, lo tengo por ahí en mi cabeza para decírselos en la parte de los indicadores que vienen al día siguiente. Vamos a tener el JOLTS, que son las vacantes. Vamos a tener el miércoles el número del ADP, que antecede al número del empleo y que efectivamente nos deja saber por dónde es que debería ir el proceso de la creación de empleos o no, para saber qué sucede con ese aspecto tan importante de la economía como lo es el empleo y, por supuesto, las tasas de interés, que entiéndalo usted, le interese o no lo que yo estoy diciendo, le afecta no solamente indirectamente, sino directamente, por eso de que las tasas de interés forman parte de toda la dinámica de lo que nos duele muchísimo, que es el bolsillo. Bueno, fíjense bien, yo me gustaría, y fue porque indudablemente lo prometí el día de hoy, hacer algo, contarles algo que me sucedió. Yo creo que es importante también tomar en cuenta que yo soy ser humano y que el programa probablemente aquí me robó unos minutos. Esto es algo personal, pero es una noticia que creo que es de última hora. El programa probablemente no estuvo a punto de salir el día de hoy. Y la razón fundamental por la cual el programa no estuvo a punto de salir el día de hoy fue porque yo me conseguí con una noticia sumamente complicada alrededor de lo que sería las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Una de mis hijas venía en un avión
de Swiss Airways. Yo le voy a tratar de poner ahí en pantalla a ver si se puede observar en pantalla, así como no. Le voy a poner ahí en pantalla lo que yo conseguí. Yo estaba siguiendo, y esto creo que es importante que ustedes lo sepan, solamente para compartir de que todos somos seres humanos y que todos tenemos y nos enfrentamos al día a día. Yo conseguí algo importante, y era que ese vuelo que venía de Swiss Airways de Zúrich a Miami intempestivamente declaró una emergencia. Entonces ustedes se pueden imaginar, quiero que indudablemente se hagan eco del esfuerzo, no solamente que hacemos, sino todo lo que tiene que ver con nuestra mística de poderle llevar, y afortunadamente aplaudo de que todo salió bien. Cuando yo como padre me encontraba monitoreando un vuelo que ya sabía que había declarado emergencia y que no sabía en qué estatus estaba, y vemos que el vuelo se devuelve en la mitad del Atlántico tratando de ir hacia Francia, luego desviarse hacia lo que sería probablemente España, para luego retomar vuelo hacia Francia, pasar por encima de Francia e irse a Europa. Le cuento esto, como le digo, porque en ese momento yo como ser humano también pasé a formar parte de aquellos que creen, que oran y que en definitiva nos ponen un tapete de mostrarle a todos ustedes que lo que nosotros decimos en términos del dinero, oiga bien, eso no es lo más importante. Lo más importante es precisamente lo que usted sabe que es lo más importante de su vida, y no la preocupación monetaria que de una u otra forma tiende siempre a arreglarse. Para eso les doy estos tips, porque creo que es importante también que esa conexión que hay con ustedes nos ponga en sintonía de lo que percibimos nosotros como seres humanos, y máxime cuando a mí me toca no solamente explicar, entretener, sino educar, de que las cosas más importantes de la vida las tenemos al lado, y que no importa cuánto queramos poner de énfasis para entender a los mercados, eso quizás no es lo más interesante. Fíjense bien, cuando son las 3:23 de la tarde, yo voy a pasar rápidamente a decirles a ustedes qué es lo que se está moviendo hacia arriba en el mercado, que como nos decía hace un ratico Alma, ya prácticamente en verde los tres índices. Como le digo, ella quizás me quita el mando en algunos momentos por alguna última hora, y con una sonrisa anuncia que los tres índices están en verde, pero fíjese usted que desde el punto de vista de los sectores, el sector obviamente que tiene que ver con los metales al alza, el oro, la energía, le digo, los sectores del oro, la energía, los metales, la parte aeroespacial, hay algunas expectativas importantes por los resultados de algunas compañías en los semiconductores, nos están subiendo. Y los sectores que estaban bajando pero empiezan a recuperar son los de las viviendas, todo lo que tiene que ver con los automóviles, la energía solar, que lamentablemente no ha dado pie con bola. Quienes hablan de toda la parte del ambiente, no han, lamentablemente los ambientalistas, dado pie con bola con la energía solar, y todo lo que tiene que ver con las agencias de publicidad por automatización, por inteligencia artificial, que también es un sector en particular, lamentablemente viene cayendo, además de que lo que serían las firmas de gestores de activos y los bancos regionales, también se les observa una pequeña desaceleración, inclusive en la parte de lo que sería casinos y apuestas también observamos una caída. Vamos a ver desde el punto de vista macro rápidamente qué es lo que nos vino a decir el día de hoy la prensa cuando amanecimos, como les estoy diciendo, en un lunes importante. Ya casi se nos cae el micrófono, en un lunes importante porque las noticias del fin de semana indudablemente fueron borradas momentáneamente por el nubarrón del ataque, como usted tiene que comprender, que hizo Ucrania, que probablemente, y yo le voy a contar lo que yo pienso en este sentido, por si acaso sucede, es algo grave, pero creo que tengo que contárselo a ustedes como audiencia, ese ataque que hizo dentro de Rusia. La manera que probablemente Rusia, y es lamentable que se lo diga, que pueda vengar ese ataque es escribiendo el fallecimiento de Zelensky. Yo creo que aquí estamos observando cosas sumamente difíciles de digerir, importantes, porque recuérdese que se cruza la línea y probablemente la vida de Zelensky hoy corre mucho más peligro, porque sería sacar del lugar a quien estorba al régimen de Vladimir Putin. Yo no puedo tomar parte porque considero que no solamente no tengo todos los aspectos, sino que veo una barbarie en la manera en cómo Rusia atacó, independientemente de la razón o no. Recuérdese que nosotros somos muy efectivos en contar la verdad, cómo ataca Ucrania, cómo hay muertes de civiles y cómo la industria de la guerra pasa a formar parte de la dinámica económica de los países. Entonces, no puedo tomar parte, yo soy en este caso pacifista, pero también comprendo que a veces hay que lamentablemente entender las acciones importantes del mundo para poder generar paz hacia futuro. Es decir, las guerras lamentablemente a veces forman parte de la dinámica para la paz duradera. Recuérdense entonces que desde el punto de vista macro, que es lo que le voy a contar en esta parte, cuando son las 3:26 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, China
obviamente acusa, como lo observamos en esos titulares, a los Estados Unidos de violar gravemente la tregua comercial que se habló en Ginebra, porque China siente que se está atacando su industria tecnológica y Estados Unidos siente que China no le está entregando ciertas cantidades de componentes importantes para el funcionamiento de ciertas áreas en lo que serían los Estados Unidos. Recuérdese también que dentro de esos titulares se especula si hay una llamada, hoy la Casa Blanca, hoy lunes 2 de junio, ratifica el hecho de que nosotros vamos a observar una llamada probablemente entre lo que sería el presidente Trump y el presidente chino. Eso llama la atención, mantiene los mercados con un poco de calma. Por cierto, un aplauso, 3:27, los mercados ya están en verde, los mercados han corregido cualquier vicisitud del día. Entonces es interesante que observemos la fortaleza y el músculo del mercado. Como se diría, los asesores de Trump, en orden titular, insisten en que la agenda de aranceles sigue en pie, pese a lo que se hubiese escuchado con el fallo reciente que hubo el día miércoles, que se acomodó el día jueves y que efectivamente tiene a muchos en una confusión increíble. Desde el punto de vista de la Reserva Federal, se los contaba hace rato, uno de los representantes del Comité de Mercado Abierto de apellido Waller dice que los aranceles no han sido tan graves como se temía, así que el funcionario de la Reserva indica que la política arancelaria, y es importante que lo veamos, no ha desencadenado una inflación persistente y apoya lo que sería por ahí la posibilidad de que hubiesen recortes de tasas de interés, aunque obviamente inciden en comentar de que habría presiones importantes a corto plazo con la inflación, pero que no sería duradero. Es por eso que usted tiene que comprender que cuando el mercado cae con toda esa efervescencia geopolítica, ese recorte de tasas haría que más dinero se fuese al mercado de capitales, además de que, como nos cuenta, y yo lo nombro muchísimo, Tom Lee, efectivamente hay mucha liquidez como al lado de todo el proceso esperando volver a entrar, y eso hace que cualquier retroceso lo compran poco a poco las máquinas para no desatar subidas desaforadas, pero terminan comprándolo y terminamos observando un mercado en creciendo, un mercado donde la dinámica pareciera ser, no importa qué feo lo pongas, cómo caigas, yo estoy preparado para que el mercado desde donde estamos caiga un 10% y comprarlo. Es decir, ya el Vox Populi, entiéndolo así, es que la gente cree que el mercado nos va a caer alrededor de un 10%. Desde el punto de vista de lo que sería la política monetaria de los Estados Unidos, es importante señalar que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos dice que jamás vamos a tener un problema de solvencia. Eso es como llover sobre mojado. Cualquier secretario de finanzas de cualquier país le va a decir lo mismo. Más bien, cuando lo dicen mucho es peligroso porque usted no debe decir lo que parece obvio. Recuérdese lo que le estoy diciendo porque también recuerde, y eso lo hemos puesto nosotros en la tribuna, porque lo escuchamos la semana pasada en una conferencia desde California, que el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, dice que en algún momento vamos a tener un colapso en el mercado de los papeles, en el mercado de la renta fija, y que eso se transfiera indudablemente en un colapso del mercado momentáneo. Entiéndase usted la capacidad de pago de la deuda por parte de los países, en este caso los Estados Unidos. Por eso yo hago la apreciación de que cuando un secretario de finanzas me lo anuncia, es lamentablemente negativo. No es que estoy diciendo que va a suceder de inmediato, pero entienda usted, es lamentablemente negativo. Los senadores republicanos, en el titular que observamos, se regresan nuevamente a Washington para negociar lo que sería la ley de reconciliación, que como usted sabe, tiene a todo el mundo en vilo para saber por dónde van las finanzas públicas en los Estados Unidos. Y creo que otra de las cosas, pero ya lo sabemos, es ese ataque importante, cómo se llevó a cabo ese ataque que hubo obviamente en Moscú, en Rusia. ¿Cuál fue realmente el alcance que esto tiene en las decisiones de Moscú? Y vuelvo a repetirse. Es muy probable que con mucha premeditación y alevosía y mente fría suceda algo que no estamos esperados, es a lo que nos tiene acostumbrados la mentalidad rusa, y es lamentable porque puede pasar, como yo le estoy diciendo, en cualquier momento sin que siquiera nosotros estemos preocupándonos de cuándo pueda suceder. En el caso de Polonia, sucedió algo importante, yo creo que también lo hemos dicho aquí, que es que gana el nacionalista Nawrocki, y de eso obviamente se ufana la parte conservadora del mundo, la parte que está en contra de la izquierda, porque efectivamente gana en un lugar fundamental. Desde el punto de vista de las noticias, como diríamos en economía, más micro, y recuerdo, son 3:30 de la tarde, nos quedan alrededor de 29 minutos para que cierre el mercado y estamos monitoreando todo lo que sucede en un lunes que pareciera tranquilo, al menos en la tarde, y yo también le vuelvo a repetir, yo mucho más tranquilo, porque ese susto que yo pasé como padre, se los puedo decir, eso lo saben inclusive en nuestro canal,
me paralizó prácticamente el corazón hasta que afortunadamente observamos que el avión se devolvía a Zurich. En la parte micro, British Petroleum, que es una de las compañías que está tratando de vender parte de sus negocios, lamentablemente no obtiene esa posibilidad de venderlo por lo que ellos estiman, y eso pone en riesgo muchas de las cosas que está haciendo British Petroleum en toda su estrategia de lo que sería la desinversión. Hay una compañía que se llama Sanofi, que compra otra compañía que se llama Blueprint, algo que también es interesante porque es el componente de cómo está la parte de las adquisiciones y de las fusiones. Entiende usted que esto es importante, además de que contra Google y contra ChatGPT viene este caballito galopante que se llama Perplexity, que anuncia una alianza con Samsung para integrar su inteligencia artificial. Préstele atención porque ese caballito va pasito tuntún, pero va directo a desplazar a los grandes, y veo muchas más posibilidades de que lo empecemos a incorporar, además de que forma parte de las nuevas estrategias que para nosotros son importantes desde el punto de vista de inteligencia artificial. Otra de las cosas que le llama la atención a la gente, y por eso probablemente han empezado a poner dinero en esta compañía industrial tan importante como lo es Boeing, es que el presidente, el CEO, el consejero delegado sale abiertamente a pedirle a las compañías y a las, digamos, países afuera que por favor, para reducir los desequilibrios comerciales, que compren aviones, porque obviamente estarían gastando en compañías americanas y cerrarían el déficit, y que de esa forma, me parece muy cómico que pueda ser así, pero es real, se sienten en la Casa Blanca a negociar de que están cerrando el déficit con los Estados Unidos en una industria que, si la industria de cada país aeronáutica sube, daría sentido. Además de que desde el punto de vista de tecnología, Waymo, que es una compañía de Google, también supimos, lidera el mercado de los taxis autónomos frente a la competencia de Tesla. Y aunque Tesla, como usted sabe, por lo de Elon Musk, capta más atención por esa visión autónoma, es Waymo quien domina actualmente el segmento de automóviles y conductor para uso comercial, lo que realmente acelera una expansión en todo esto que tiene que ver con Google, que pierde terreno en la inteligencia artificial contra el competidor Perplexity, como le estoy diciendo, y ChatGPT, pero gana muchísimo dentro de lo que sería esa parte de Waymo, y hay algunos que dicen que está supravalorada, porque nosotros fundamentalmente creemos que desde esa supravaloración hay que tomar en cuenta cuánto es que realmente pudiese representar esa compañía dentro de lo que son los flujos de caja futuro para que la podamos valorar. Mire, esos fueron los titulares que causaron fundamentalmente algún tipo de movilización de las miradas de los manejadores de fondo el día de hoy. Y usted sabe la dinámica, como le digo, del análisis general, la dinámica de los titulares, y yo creo que eso formó parte de lo que en algunos casos mantuvo a los mercados con alguna, digamos, habilidad de manejar el hecho de que esté nuevamente el verde. Desde el punto de vista de los indicadores económicos, y como le digo, el Dow Jones está ahí coqueteando entre verde y rojo, eso lo sabemos también desde los estudios. Desde el punto de vista de los indicadores económicos del día de hoy, que es lunes 2 de junio, tenemos que hablar de lo que sucedió a las 10 de la mañana, que para ustedes eran las 16 horas en Madrid, hace alrededor de, digamos, unas 5 horas atrás, ¿verdad? 5 horas y media, con el índice de manufactura. El índice de manufactura en mayo, yo se los contaba hace rato, se ubicó en 48.5, que estaba por debajo del consenso de 49.5. ¿Qué significa esto? Vamos a desmenuzarlo. La economía viene mostrando signos de fortaleza. Si la economía me muestra signos de fortaleza, es muy complicado que usted me baje las tasas de interés, a menos que la inflación retroceda. Porque si yo tengo sintomatología de que la, economía está fuerte, pero yo veo que la inflación también me sigue subiendo, yo no debo mover las tasas de interés. Y entonces este indicador de manufactura se esperaba en 45.9, y como yo le digo, cuando nosotros lo vemos por encima del 50 hay una expansión. El indicador se devuelve y eso confirma que la actividad fabril en los Estados Unidos sigue en contracción, aunque no se alejó mucho, un puntito nada más, de las expectativas del mercado. Cuando lo desmenuzamos, los pedidos nuevos surgieron un poquito ligeramente, básicamente los de exportación cayeron fuertemente, mientras que hubo una mejora interna. Pero lamentablemente, para que usted tenga una idea, la demanda, lo que nos están comprando las compañías de afuera también cae, y eso es producto de la presión que hay a nivel mundial. Pues las compañías
a través de los países o viceversa se sienten presionadas en no demandar, y creo que la actividad comercial ha venido cayendo entre países. Es por eso que vemos una actividad interna importante en los Estados Unidos. La producción, según nos dice el índice, aumentó y el empleo en el sector de manufacturas también subió, lo que muestra que la economía seguiría estando dura. Sin embargo, al haber ese número por debajo de 50, todavía estamos en contracción, y a lo que yo le voy dentro de toda esta verborrea es que eso ayuda a la dinámica de los que dicen de que la economía no está tan fuerte y habría que bajar tasas de interés. Entre ellos, ni tan calvo ni con dos pelucas, Donald Trump, que como usted sabe está calladito ahí gritándole por el teléfono, creo yo que sería así, a Jeremy Powell de que nos baje las tasas de interés, de que qué más tiene que esperar para bajar tasas de interés, y este indicador que supimos el día de hoy pudiese volver a poner en el tapete el hecho de que la Reserva Federal pudiese estar tarde ahora en términos de reactivarnos la economía, porque a pesar de que la inflación, según lo que vimos, se dio levemente, no se mantiene tampoco en los niveles estratosféricos como algunos decían que iba a pasar con respecto a esos aranceles. Hay unas anécdotas destacadas, como que es que la actividad manufacturera se contrajo más en mayo, y obviamente eso confirma esa tendencia debilitada. Todo lo que tiene que ver con que el 57% del Producto Interno Bruto del sector manufacturero estuvo en contracción también es importante, y que la producción, aunque subió, sigue en contracción. ¿Por qué le cuento las anécdotas? Porque de esto es lo que están hablando los manejadores de dinero para pronosticar cuándo vendría ese recorte de tasas, que vuelvo a decirlo, me equivoqué en el mes de mayo, pero entienda usted que cuando yo en mayo decía que iban a rebajar tasas, cuando estaba yo desde la Bolsa de Nueva York, esa semana que también es la reunión de mercado abierto en Washington, y probablemente pudiese equivocarme, pero vuelvo a decirles que mi sexto sentido, aunque un poco sin brújula, indicaría que pudiesen bajar las tasas de interés en este mismo mes de junio al ver todos estos indicadores. Así que en conclusión, aunque el ISM, para ponérselo así, no fue un desastre, los datos confirman un panorama lamentablemente débil que tiene unas mejoras mínimas y que en definitiva le echa, como yo le digo, gasolina al éxito de que podamos seguir cayendo. También dentro de los indicadores económicos no podemos dejar de lado el situal de que esta noche China nos va a dar su indicador de manufactura, que se llama el Caixin. ¿Y por qué es importante? Todo está interconectado, todo forma parte de la dinámica que nosotros vamos a estar observando con respecto a lo que puede pasar en materia de las relaciones comerciales. Recuérdese usted que así como los Estados Unidos tiene algún miedo y no lo muestra, porque el presidente Trump siempre se la pasa muy peinado y muy tranquilo, en China sucede lo mismo. En China hay miedo desde el punto de vista del mercado interno, pero sus líderes no lo muestran, con una parsimonia total con respecto a cómo acelerar o no lo que sería la dinámica de negociación con los Estados Unidos. Pasamos a la parte que tiene que ver con lo que sería la visión del mercado. Les pongo esta cuarta lámina, que fundamentalmente entonces nos trae cómo estarían las valoraciones, lamentablemente, de lo que serían las 500 acciones más importantes que están operando. Eso se mide, como yo les he comentado, por las ganancias por acción y en qué múltiplos estarían operándose a estos niveles de 5.930, donde estamos hoy por hoy, más o menos, porque el mercado se mueve a cada rato, estamos en 5.930,19, estamos operando a 22 veces lo que serían las ganancias conceptuadas. Cuando usted estudia todo lo que tiene que ver con la valoración de empresa y la valoración del mercado, de lo que sería la valoración intrínseca de cada acción de cada compañía que lleva ciertos otros componentes, a usted le enseñan en qué momento tiene el múltiplo con respecto a en qué ciclo está la economía, e indudablemente cómo multiplicar ese múltiplo por los dividendos que entregan esas compañías. Cuando esas dos cosas se dan, entonces usted tiene indudablemente a dónde debería ubicarse ese índice. Por eso que algunos hablan de 6.200, 6.500, 6.600 a finales de año, y otros dicen que vamos a quedarnos por acá. Nadie dice que vamos a 7.000, sin embargo cualquier cosa podría pasar. Hay otros que no apuestan tampoco que vayamos a ir a 4.800, sin embargo, sería una catástrofe si volvemos a romper los mínimos de abril, porque eso indicaría que algo que no estamos tomando en cuenta pudiese pasar. Hay riesgos de recesión, pero cada vez se nublan más esos riesgos y pareciera que eso no pudiese pasar o que no fuese a pasar en el 2025, salvo
y por eso doy la acotación, de que con esta guerra de micrófonos volvamos después del 9 de julio a un panorama mediante el cual los países siguen enfrentados con respecto a los aranceles. Desde el punto de vista del rendimiento de los bonos, que afectan obviamente la competitividad de las acciones, hay quienes argumentan que obviamente se prevé un rebote de los bonos del Tesoro a largo plazo, lo que haría, si hay un rebote, es que me lo compran, me bajan las tasas de interés, en este caso la tasa del 10 años, que es lo que nosotros vemos en esa visualización el día de hoy. Hoy está en 4.45, hay algunos que me dicen, Víctor, podemos ir tan bajo como 4.30, 4.25 para nuevamente ir soltando en la medida en que observamos que esa complacencia fiscal que tenemos en el Congreso vuelva a lanzar dinero a la calle, que haya esa actitud generalizada de que los déficits no importan, y que efectivamente esos riesgos fiscales y políticos en los Estados Unidos den pie a algo que se salga de las manos y que la principal economía del mundo empiece a tener una espiral de deuda de tal magnitud que la gente empiece a botar el papel, obviamente suben las tasas de interés y se genera un problema macroeconómico. ¿Qué es lo que creemos desde la tribuna? Bueno, en principio, que cualquier retroceso lo van a comprar, pero que en segundo lugar, en esa segunda mitad del año, muchos vamos a tener nuestra vista puesta al problema del financiamiento interno de los Estados Unidos, que es el que puede formar parte de lo que pasaría en las elecciones del 2026 y el que puede formar parte de lo que pasaría en materia extremadamente importante como es la materia económica. La otra cosa que le quiero contar es indudablemente lo que viene mañana. Son las 3:42 de la tarde. Antes de contarles lo que viene mañana, vamos a poner pantalla completa para que ustedes vean mi cara y vamos a hacer un repaso de dónde estamos en materia de los mercados. Como les estoy diciendo, en cuanto a los tres índices, Alma me entregó el Nasdaq y el Standard & Poor's 500 en verde y casi en verde el Dow Jones, los tres, pero por casi están en verde. Me sube el Dow Jones, me sube el Standard & Poor's 500, me sube el Nasdaq y me sube el Russell y me baja lo que sería la volatilidad. Ahí estamos bien. Desde el punto de vista del petróleo, estábamos 3.37% al alza, seguimos por allí 3.41%. Es decir, imagínense que en los próximos 15 minutos el mercado está en una calma donde la subida del mercado es mínima, pero volvemos a arrancar el mes de junio con una subida. Y acuérdese usted que las máquinas están observando cuántas jornadas consecutivas el mercado termina más arriba que el día inmediato anterior, es decir, con una subida, con un panorama en verde, porque volvemos a la teoría de lo que es la parte cuantitativa. Cuantitativa mide patrones, cuántas veces, a qué hora, cómo se repitieron, y es todo un proceso de probabilidades y matemáticas, porque pronostico el futuro dependiendo de cómo me estoy comportando en el hoy y en el pasado. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que serían las cripto, interesante porque solamente el Ether me está subiendo, pero el Bitcoin, Solana y el Dogecoin me están bajando, y hay algunos, vuelvo y se lo repito, creo que si no nos han sintonizado estén pendientes de esto, de que todo lo que tendría que ver con el hecho de los activos digitales estarían dispuestos a resistir un Bitcoin por debajo de los 100.000, donde pudiese haber alguna compra para volver a ponerlo un poco más hacia esta segunda mitad del 2025, hacia los 135.000 o hasta los 200.000, donde nos indica Tom Lee. Vuelvo a hacerle propaganda, 3:44 de la tarde, a nuestra cumbre que tenemos en la ciudad de Málaga el día de mañana con muchísimos participantes, liderada por José Antonio, y que tiene en su, digamos, dinámica tratar de pronosticarles a todos ustedes qué es lo que está pasando con el oro. ¿Por qué los bancos centrales y muchos de los inversionistas institucionales se están refugiando en ese activo? ¿Cuáles son las oportunidades que, a pesar del nivel de precio que tenemos, pudiésemos tener? Y efectivamente también algo importante, ¿cuáles serían los riesgos que podría determinar una caída importante del oro en el supuesto de que algo sucediera que no estamos observando el día de hoy? Estamos viendo el mercado hacia adelante, no podemos pronosticar que pudiese resentirse el oro, pero cualquier cosa pudiese pasar en el sentido de que vuelva la tranquilidad a los mercados, se pongan de acuerdo, las tarifas no causen mayor vulnerabilidad a las relaciones y amén que se acomodaran las crisis tanto en Gaza como en Ucrania y efectivamente lo que sucede en Siria, que a veces se nos olvida, y lo que sucede en algunos lugares de la América Latina, que lamentablemente está bastante destruida por ciertos sistemas de izquierda que, en virtud de totalmente tratar de
digamos, ayudar a quienes son la población, terminan tomando una cantidad de medidas económicas que tienden a desfavorecer a quienes están ahí en el día a día. Pasando entonces al tema que tiene que ver con qué es lo que viene mañana, 3 de junio, tomemos en cuenta lo siguiente. De manera ordenada veamos la elección presidencial en Corea del Sur. Víctor, ¿por qué nos importa? Bueno, fíjese bien, Corea del Sur es un importante aliado de los Estados Unidos y es un país asiático. Es un país que lamentablemente está en una guerra silente con Corea del Norte. Ya usted sabe, el señor que tenemos en Corea del Norte con armas nucleares, por eso esa elección es muy importante, el mercado va a estar atento, ya que eso podría influir no solamente en lo que pase en términos de la guerra de micrófono, como la llamo yo, sino la política monetaria, el gasto público y la relación geopolítica, tanto con los Estados Unidos como con China. ¿Entiende usted que desde el punto de vista geopolítico, en donde en el canal somos expertos en explicárselo, tienen vela en el entierro, como se diría, tanto chinos como rusos, como ingleses, como americanos, como europeos? Aquí todo el mundo le interesa a alguien en cualquier gobierno y aunque no suceda de la manera directa, siempre hay alguien que manda dineritos y, como digo yo, coheticos por debajo de la mesa para influir en las elecciones del contrario. Eso es muy difícil de contener porque lamentablemente así es como funciona el proceso de formación de, entre comillas, las democracias a nivel mundial. Vamos a tener el índice de precios al consumidor de la zona euro. Alma y yo comentábamos al principio del programa lo que podría pasar si es que en la zona euro ese índice de precios al consumidor pudiese tener una lectura más baja y efectivamente pudiese haber un recorte de tasas. Sin embargo, algunos dicen que más bien, a raíz de lo que sucede en algunos países, pudiésemos tener una lectura más alta, lo que dejaría claros y sin vistas los ojos de quienes lideran el Banco Central Europeo y ellos no pudiesen recortar tasas como lo prevén. También vamos a ver lo que sería la tasa de desempleo. Eso es a las 5 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, es decir, a las 10 de la mañana en lo que sería Gran Bretaña e indudablemente las 11 de la mañana para ustedes en Madrid, los que nos están mirando, estarán durmiendo los mexicanos y nosotros en la zona este, los que madrugamos, estaremos despertándonos. Vamos a ver el nivel de desempleo, como le digo, de empleo en la eurozona, que va a ser un barómetro importante para saber nuevamente cómo se van a colocar las políticas monetarias del Banco Central Europeo. Eso es importante, interesante. También vamos a medir dentro de los Estados Unidos los pedidos de las fábricas y los bienes duraderos que forman parte de cómo está la economía, de cómo está el sector empresarial, de cómo está la confianza corporativa. Eso a las 10 de la mañana del este de los Estados Unidos, ya usted va a estar por ahí dispuesto a hacer, como digo yo, el check-out, yéndose de la oficina a 4 de la tarde por allá por Madrid. Y tenemos también a esa hora, 10 de la mañana, misma hora, 4 de la tarde, 16 horas por Madrid, lo que es el referente a las vacantes y la rotación importante en los Estados Unidos, porque si nosotros vemos que no hay vacantes, pudiésemos sugerir que existe un enfriamiento en el empleo y eso ayudaría a la dinámica de que los Estados Unidos se está enfriando, que habría que recortar tasas de interés y eso se refleja lamentablemente, porque el rally es inmenso, relativamente positivamente en el mercado. Vuelvo a repetir el trabalengua. Eso se refleja lamentablemente positivamente en el mercado. Y digo que es lamentable porque el mercado tiende a subir y no refleja lo que pasa en la economía porque se adelanta tanto que ve la economía con gripe, pero dice, es un resfriado, le van a dar medicina y dentro de 6 meses va a estar bien. Ya nosotros estamos viendo lo que sucede más adelante. Es por eso que algunos dicen, hay un divorcio entre Wall Street y la calle. Sí, efectivamente, porque Wall Street está mucho más adelantada en esa máquina del tiempo. Hay otra cosa que tenemos que prestarle atención el día de mañana y son las ventas o el número que refleja las ventas de los autos en el mes de mayo en lo que serían los Estados Unidos, porque refleja el consumo duradero, la confianza del consumidor y todo lo que se está viendo a nivel de los aranceles en el sector automovilístico, también en el sector de las piezas. Importante e interesante también en Corea del Sur, que son las elecciones, luego de que se sepa el resultado, será en la noche, vamos a tener los importantes números de su Producto Interno Bruto, también el índice de precio al consumidor, de todos modos se lo voy a decir mañana, e indudablemente en el caso de Australia, que es otro país por allá votado asiático, vamos a tener todo lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto del país, que es clave para saber qué es lo que nos depara la economía australiana. Recuerde, todo lo que hace Australia afecta a Asia, por ende,
a China. Y nos importa extremadamente porque estamos en una guerra, en el caso de Occidente, lo quiere usted ver así o no en Europa, porque Europa está más pegado a Occidente que a China y tenemos que tratar de unirnos como bloque a ver cómo hacemos que los chinos no nos tomen el pelo con respecto a todo lo que tiene que ver con los aranceles. En conclusión, el martes 3 de junio, que es mañana, se prevé una jornada cargada de datos increíbles a nivel global y los inversores deberán monitorear con atención esos indicadores de inflación, de empleo. Yo diría que la política monetaria, el crecimiento, así como el desenlace, vuelvo a repetirlo, electoral de Corea del Sur, porque eso va a influir en las expectativas políticas y geopolíticas de una región que es muy importante. No me he estudiado de lleno cuál es el candidato que nos convendría a Occidente o cuál es el candidato que le convendría a Asia, pero eso estaría por pasar. Vamos entonces a poner un poquito allí, le pido a mi equipo de producción, vamos a quitar aquí, no sé si me pueden poner ahí un poquito cómo está el Standard & Poor's 500 o el Dow Jones, de modo de que me acompañe a tratar de observar estos últimos minutos del mercado, antes de que nosotros vayamos a pasar, muchas gracias, antes de que nosotros vayamos a pasar a lo que vamos a estar observando en el cierre del día de hoy. Y tengo un poco más de información con respecto a lo que me dice, por ejemplo, Darius Dell, lo que me está diciendo la gente de MI2 Partners, que es Julian Bridgen, que también va a estar con nosotros en la tribuna, pero debo hacer hincapié en lo que nos dice Darius, porque Darius va a estar con nosotros mañana. Le explico rápidamente, Darius es un analista muy respetado que no solamente, y vuelvo a caer en esto, no es que es muy respetado, señores televidentes, sino que es quien le aconseja a quienes manejan cifras y cifras billonarias en dinero. Ese consejo no es porque él se paró, miró por dónde estaba el viento y dijo el mercado va a subir. Eso se basa en estadística, en matemática, en probabilidades, en eventos que se repiten y en buscar efectivamente el tema macro, que es el tema que mueve dónde está el dinero. Entonces usted hace un top-down, que es básicamente viendo el país y después buscando la participación del país, y lo que algunos llaman bottom-up, es básicamente cómo yo agarro una compañía en particular y veo luego el sector. No es tan complicado, solo que cuando usted lo escucha por primera vez pareciera que yo estuviese hablando en chino. Le repito, porque no es complicado, es top-down. Yo agarro mi país, digo mi región, busco las oportunidades del país. Top significa el país, down, las compañías. Y cuando agarro lo contrario, que es bottom-up, creo que básicamente son sinónimos, es que yo agarro, por ejemplo, porque tiene muchas connotaciones, yo agarro la compañía y examino el sector. Entonces, toda esta cantidad de cosas tienen muchísimo que ver sobre cómo nosotros vayamos a estar observando la dinámica de lo que viene por allá a futuro, y por eso es importante que escuchemos a estos analistas que nos dejan saber por dónde va la parte macro, porque de esa manera nosotros despejamos por dónde va la dinámica de los mercados de capitales. Fíjese bien, desde el punto de vista de lo que sería las noticias de última hora, no existe nada que me esté movilizando el mercado cuando son las 3:54 de la tarde de manera, digamos, más que proporcional. No hay Donald Trump el día de hoy, no hay noticias, no ha habido un humo blanco dentro de lo que sería la dinámica entre Ucrania y lo que sería Rusia, calladitos con lo que puede pasar allí entre Irán y lo que diría Netanyahu, que es Israel, que es la otra cosa que tiene a más de uno preocupado, porque recuérdese usted que también hay agencias de inteligencia, oiga bien esto, acusando a que los iraníes, bueno, esto es dramático, ya tuviesen la bomba atómica. Entonces usted entienda que aquí hay cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, porque lamentablemente parecería de que bajo ese perfil de que a alguien le interesa la guerra o a muchos, parecieran muchos focos abiertos. Y recuérdese usted que ayer se hablaba, y eso no era mentira, de que la respuesta del Kremlin contra Ucrania pudiese ser efectivamente una bomba nuclear focalizada, mientras que, como les estoy diciendo, otros me dicen, lamentablemente selló la sentencia de muerte de Zelensky, en cualquier momento se produce un accidente, en cualquier momento se produce un atentado y saca del juego a una de las cabezas del otro lado. ¿Por qué no se ha producido? Hay muchas ramificaciones diplomáticas dentro de todo este proceso, pero entienda usted que al cruzar la línea y dañar esos aviones, con razón o no, que no estoy poniendo en duda, eso despierta que el otro lado tenga que reaccionar
para mantener su credibilidad interna. La credibilidad interna que tiene que imponer Vladimir Putin en Rusia le hace que lamentablemente tome acciones que quizás él no quisiera tomar, pero debe tomar para mostrar la solidez en su pueblo, en sus compatriotas, de que ellos son los que están ganando. Y yo creo que independientemente de que esa dinámica sea la que tengamos aquí, esa dinámica también formó parte de lo que tomaba parte Zelensky cuando dio la orden y sabe efectivamente a qué se expone. Pasando a, como le estoy diciendo yo, qué es lo que nos dice este analista que se llama Julian Bridgen, que nos ha tenido acostumbrados en la tribuna a venir. Él no va a estar esta semana porque por ahí el chisme que se está casando por segunda vez está en Londres y debe estar viniendo a ver lo que nosotros tenemos en Negocios TV en alrededor de unas 2 semanas. Él dice que lo que sería el índice del Standard & Poor's 500 sigue en una fase de consolidación con señales mixtas y que probablemente mientras no se rompa el nivel de los 5.975, no deberíamos ver una subida más allá de los 6.000, aunque lo tocamos momentáneamente hace unos días atrás, y que deberíamos volver a buscar la zona de los 5.600. Que él cree que esa zona de los 5.600 va a ser una zona donde lo van a comprar. A mí me gustaría que opinasen, pues, obviamente quienes hacen algún tipo de mención dentro de las redes sociales cuando ven nuestros programas, porque hay muchos que se encargan de pronosticar hacia dónde iría el mercado. Vuelvo a repetírselo, un analista muy importante cree que al no romperse ese techo de los 5.975, el mercado faltarían horas en este principio de junio para bajar y que el nivel de soporte sería 5.630. ¿Y por qué ese número? Bueno, desde el punto de vista matemático, ahí las curvas de distribución formaron un valor, aunque resulta que probablemente habrá muchos diciéndome, pero eso coincide con el promedio móvil de 100 días, para un ejemplo. Bueno, y eso coincide con X, Y, Z. Lo cierto es que esos niveles a los que muchos que invertimos buscando otras posibilidades, no le prestamos atención, son niveles que las máquinas están observando como niveles. Imagínense un ascensor que tiene un piso y un techo. Cuando se rompe un piso sube al otro y viceversa cuando se rompe un techo, y entonces efectivamente ese nivel pareciera ser importante, máxime cuando el índice hoy está en 5.932, no termina de romperme los 6.000 y empezaría a buscar la bajada. ¿Puede ser esa bajada pronunciada? Vuelvo otra vez a decírselo, no pareciera, inclusive este analista nos lo dice que no pareciera, por la cantidad de dinero que hay básicamente en lo que sería la magnitud de liquidez que puede presionar a que cualquier caída me la vuelvan a comprar. ¿Entiende usted que eso funciona así? 3:58 de la tarde, nos quedan alrededor de unos segundos para que nosotros vayamos a ver lo de la campana. Entonces no quiero empezar a hablar de lo que nos dice Darius Dell hasta que pasemos el tema de la campana y gustosamente le informemos a Alma, que no sé si todavía está en los estudios, de que efectivamente el Dow Jones cierra en positivo, y ese Dow Jones que cierra en positivo y ese Nasdaq y ese Standard & Poor's, entonces en definitiva nos hace entender que otra vez las maquinitas vuelven a computar que la primera jornada de junio fue en positivo. Entonces la máquina compara cuántas veces junio abrió su primera jornada en positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me avisan entonces cuando estamos con la campana y así pasamos directamente a ver el cierre, ver los aplausos y entregarles a ustedes una buena cara. Adelante. Bueno, ustedes vieron ahí nuevamente los aplausos, la euforia, la tranquilidad. No hay euforia, lo que hay es una tensa calma. Y también tengo que ser muy sincero, usted no se da cuenta de toda la cantidad de noticias malas que cuentan los medios de comunicación, incluyéndonos. Vamos a estar claros.
los medios de comunicación también formamos parte de esa dinámica de las noticias malas. Porque las noticias malas son las que atraen nuestra audiencia, y eso sucede así. Yo soy muy sincero, pero a lo que yo voy con respecto a esto es que a pesar de las noticias malas, el mercado está en verde. El mercado está fuerte, no vaya contra la corriente. Si cae, lo van a volver a comprar. No se va a desplomar, no se va a acabar el mundo. Recuérdese lo que yo le digo y ustedes se ríen. Siempre, siempre, siempre se equivocan. ¿Quiénes? Los pesimistas. ¿Cómo está el mercado entonces? ¿Cómo cierra? 0.67% al alza el Nasdaq. 0.41% al alza el Standard & Poor's 500. 0.09% al alza el Dow Jones. Víctor, ¿estás contento? Bueno, vamos a poder poner la cantaleta. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque cuando el primer mercado del mundo se pone en positivo, la economía sufre de una permeabilización. Le explico, para que usted lo comprenda. Vamos a poner esta cámara para que usted me vea. Vuélvemelo a barajear. ¿Por qué te pones tan contento cuando el mercado está en positivo? ¿Es porque tienes posiciones y el mercado se va hacia arriba? Un segundo. El manejador de la compañía, el consejero delegado, tiene a su lado a un representante que forma parte de la vicepresidencia de finanzas, el Chief Financial Officer. Oiga bien, ese Chief Financial Officer entra en pánico o no cuando ve que sus acciones en la bolsa caen o no, porque indica la valoración de la compañía, ¿verdad? Cuando todo va en positivo, acuérdese de esto, cuando todo va en positivo, entonces llega el señor y dice, no hay que despedir a nadie, todo está bien. ¿Por qué te alegras, Víctor? Volví a escuchar, no hay que despedir a nadie. Cuando eso sucede, a mí me da alegría. Porque el problema de la economía que no tomamos en cuenta es que la cadena más débil es la del empleado. Y el empleado es el que sufre cuando la economía va mal, porque el que es dueño de la compañía, para salvar la compañía, tiene que reducir personal. No hay otra lógica. Tiene que comerse parte del dinero para aguantar. Cuando el mercado está en verde y todo pinta bien, el de Estados Unidos, y aunque a usted no le guste, es el mercado principal que permeabiliza en el mundo entero. Si va bien aquí, va bien a los demás. Bueno, pero eso es mentira. Si nos fuese mal a nosotros en los Estados Unidos, no le quiero contar lo que pasaría afuera. No se trata de si me gusta o no me gusta, si lo entiendo o no lo entiendo. Se trata de una realidad, de un proceso de permeabilización. Rápidamente, vamos a ver entonces cómo nos cerró el bono a 10 años, el general. 4.44%. Víctor, ¿cómo nos cerró el oro? 3.380. Recuérdese ese número mañana cuando usted nos vea por Málaga, porque también desde nuestra oportunidad que tenemos en Málaga, probablemente vamos a traer una cantidad de material para que usted entienda qué es lo que pasa con el oro. Si a usted lamentablemente está en otra ciudad y no le da tiempo de ir, además de que está fuera de España, vamos a tener material para que usted entienda qué es lo que pasa con el oro. Le damos las gracias a todos aquellos que están asistiendo, porque efectivamente se van a llevar, como decimos nosotros, de la panadería pan caliente. ¿Qué es lo que está pasando allí? La otra cosa interesante que tenemos que ver es la formación que tenemos con la moneda. Y la moneda sigue diciéndonos que el dólar empieza a devaluarse. No esté asombrado cuando usted vea el dólar en 1.25 dólares por euro. ¿Tú crees? Yo casi que estoy seguro. ¿Tú crees? Yo casi que estoy seguro. Esto sucede probablemente este mismo año. ¿Qué otra cosa crees tú que puede estar viniendo que nos dice el mercado el día de hoy? Las criptos. Yo no he sido jamás uno de esos permapositivos en las criptos. Inclusive yo escribí un libro. Por ahí en algún momento les voy a poner la propaganda para que lo puedan ver, porque lo escribí hace 3 años, 4 años ya, cuando la cripto estaba haciendo highs por los 70.000. Pero ¿por qué les cuento esto? Usted no se da cuenta que en las criptomonedas hay 100.000, 100.000, 400.000, 800.000. Compre, se va a acabar. Llegamos a los 21 millones, se acabó. Vamos a 135.000, vamos a 200.000. ¿Usted no ha escuchado eso? Usted no ha escuchado eso. Y compre, y vamos para allá y se van a acabar, ¿verdad? Y no sube. ¿Qué le está diciendo usted y el mercado? ¿O usted cree que por obra y gracia del Espíritu Santo ese activo se va a ir a 400 y a 500.000 y a 1.200.000? Yo no lo sé. Y no puedo decir que me lavo las manos como Poncio Pilato. Pero tengo que ser responsable en cómo se olfatea un mercado que todo el mundo empuja, donde hay una cantidad de propaganda al respecto y donde efectivamente yo no observo
que hayan esos niveles estratosféricos. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. Si a mí me han lanzado piedras más de uno porque hablo de la verdad, de cómo me siento yo con respecto a eso. Es que no lo entiendes, es que no tiene. No. No nada más es que no tengo y que no lo entiendo. Hay una lógica que está por detrás de esto que todavía no la ha logrado asimilar el sistema. Y por eso es que el sistema lo ve aquí. A lo mejor usted repite este video en el futuro y me dice, mire, Víctor, lo que decías está loco. O a lo mejor dice, Víctor tenía razón, el activo se movió hacia los 120.000, pero no se fue al $500.000 como pensaba en un momento determinado, porque usted sabe a quién no le interesa eso. ¿A quién? A los gobiernos. Pero el gobierno de Donald Trump es pro criptomoneda. ¿Y usted alguna vez se ha puesto a pensar que tú para poderle clavar una puñalada a tu enemigo lo tienes que agarrar por la corbata cerquita? ¿Qué significa eso? Si yo quiero controlar y que no se me escape, lo agarro. O sea, hay otras teorías conspirativas, que son conspirativas al fin, que hablan de que el gobierno de Estados Unidos lo que lo quiere es controlar, porque necesariamente para poder expandir su imperio, porque somos un país imperialista, eso es cierto, pues necesitamos controlar eso que habla de la descentralización. Mire, yo no voy a caer con ustedes en teorías conspirativas, yo solamente les estoy contando lo que la lógica pareciera decirnos de un activo que no termina de explotar más que proporcionalmente y se mantiene allí poco a poco. Como le digo, capaz que me trago mis palabras este mismo mes porque vemos una estampida, porque eso es lo que me está diciendo mi amigo Tom Lee, eso es lo que me dice mi amigo Scaramucci, eso es lo que me dicen los jóvenes que están a lo mejor pateándome por allí por las redes sociales, se volvió loco. Pero la lógica es que el que no hace goles, le hacen goles. Y a usted se lo sabe porque yo también jugaba fútbol. La otra cosa que vamos a hablar entonces es lo que nos dice Darius Dale, que vamos a tener mañana. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice él con respecto a Estados Unidos y China. Fíjese bien, la pregunta clave del día según él es, ¿están los mercados demasiado relajados respecto a la desvinculación estratégica entre los Estados Unidos y China? Fíjese lo que él dice, están muy relajados y no están entendiendo la magnitud de la desvinculación estratégica que hay ahí. Y los analistas se preguntan si el optimismo de los inversionistas ignora los riesgos políticos y geopolíticos y económicos que aumentan en este divorcio a vox populi, como el marido y la mujer gritándose en el edificio y la conserje no haya que decir, ¿verdad? Entre chinos y americanos. Ya esto es, te disparo, me disparas, me disparo, te disparo. Entonces, fundamentalmente dentro de todo ese proceso, nosotros tenemos entonces que tomar en cuenta que el mercado pareciera no estar observando ese miedo. La tensión comercial resurge con asociaciones mutuas, eso es lo que dice Darius Dale, no Víctor, entre China y los Estados Unidos por supuestas violaciones a un acuerdo supuesto que hubo en Ginebra hace 2 semanas atrás. Y aunque el tono del mercado sigue ligeramente, que no, obviamente, ha salido ningún herido ni ninguna avaleado, hay informaciones cruzadas que reactivan los temores, tengo que ser sumamente responsables, de que la Casa Blanca de la, digamos, puño y letra del próximo tuit del presidente Trump es, le voy a meter una zancadilla, a los chinos. Entonces la pregunta es, ¿el mercado se estará dando cuenta de esto o está haciéndose la vista gorda al respecto? Usted tiene que entender que el representante de comercio de los Estados Unidos, Jamie Greer, un nombre X, pero es uno de los representantes de comercio, acusó directamente a China de no agilizar las exportaciones de minerales críticos para la tecnología de alta gama. Y pego yo freno de mano. Ya va, pero un segundo. Pero tú no nos estás diciendo que nosotros no le podemos entregar tecnología vía Nvidia y chips a China. O sea, vamos a estar claros. Yo soy americano. Tengo hijos americanos, pues me interesa ponerme la camiseta americana, norteamericana, para que no se me ofendan, porque es verdad, América es el continente, no los Estados Unidos nada más, ya va. Pero no significa que si nosotros le damos con un palo al otro, el otro también tiene derecho a pegarnos con un palo. Sí, si eso es así, entonces obviamente podría venir una guerra en la parte electrónica y de semiconductores, lo que podría impactar la cadena de suministro de tecnologías globales. Y aquí es donde está el problema, porque hay una guerra que el mercado no termina de despejar. También, ¿qué pasó por allí? Según lo que nos dice Darius, y mañana vamos a conversar con él. China calificó las acusaciones de falsas y advirtió
de que la llamada con Xi, eso lo dijo hace unos días atrás, horas, estaba en riesgo, pero esta mañana la Casa Blanca salió diciendo, no estamos en riesgo, no estamos en riesgo, mañana vamos a hablar con él, mañana como a las 10. Acuérdense que hay un problema enorme, y vuelvo a repetir, es que Donald Trump está asustado. No vale, es que Donald Trump está jugando a la teoría del caos. Comprendan de una vez esto, la teoría del caos le da frutos al que la causa. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo se para de la silla, él se da cuenta quién se para más rápido y quién se para más lento y cuál silla va a agarrar. Recuérdese eso. Esto es una teoría, esto es una componenda y usted tiene que seguir viendo lo que hacemos en Negocios Televisión para que empiece a comprenderlo, porque aquí no nada más le recitamos la noticia. Así nos equivoquemos, la analizamos. No podemos tener todas las variables ni la verdad absoluta. Si precisamente para eso somos un medio de comunicación que revoluciona lo que la gente en español necesita comprender. Y entonces cuando nosotros comprendemos esto nos damos cuenta de qué es lo que está pasando aquí, a dónde se quiere llegar, hasta dónde se quiere, hasta dónde quieres tú estirar la liga. Porque entonces viene el secretario del Tesoro, como nos lo dice Darius, y dice, intenta calmar a los mercados. Hace unos días que el presidente Trump dejó entrever que estaría dispuesto a viajar a China para negociar. Pero yo no entiendo, le tiras, no le tiras, te viola, no te viola, no me da los minerales chinos, chico, te quito los chips y voy para allá. ¿Ustedes entienden la teoría del caos ahora? Totalmente a propósito, porque eso hace que él exactamente le quite al contrario la mirada del objeto brillante y él lo agarra. Esa es la teoría del caos, así que usted entienda que estamos enfrente de un hombre que por mucho que algunos odien, él sabe el juego que está jugando. ¿Creo tú? No, yo no creo. Yo estoy seguro. Entonces, el cambio de postura reafirma la voluntad de hablar con China y obviamente eso es lo que nos dice Darius Dale. Por eso es que él dice, aparte de todo esto, entienda que yo creo que el mercado, según nos dice Darius, pudiese caer, pero nuevamente lo que dice Tom Lee, lo que dice Catherine Vera, lo que me dice Mark Newton, lo que me dice Dan Ives, lo van a volver a comprar. ¿Cómo? Lo van a volver a comprar, Víctor. ¿Qué te pasa? ¿Estás sordo? Lo van a volver a comprar. Y escucha, ¿cómo mitigas las pérdidas a largo plazo, Víctor? Explícame. Bueno, si te quedas ahí en el mercado y dejas que todo vuelva a la normalidad, exacto, relájate. El mercado tiende a subir, compra calidad. No se te ocurra comprar una de esas compañías que no sabes qué hace. Compra calidad. Para eso te pusieron en el Dow Jones las 30 compañías más importantes, compra calidad. Entonces, en conclusión, el informe, obviamente que dice Darius, él refleja el escenario geopolítico y volátil entre los Estados Unidos y China y dice que, sin embargo, a pesar de todos los dimes y diretes, probablemente salga humo blanco y usted tiene que estar pendiente de que el mercado probablemente lo vuelven a comprar. Yo no sé si el equipo de producción estará listo allí para que me ayude con las acciones, porque tenemos entonces a las 4:14 10 acciones, entre esas las 5 recomendaciones y obviamente las otras 5 recomendaciones de venta. Ustedes saben que mientras yo voy hablando, ellos van a mis espaldas colocando las acciones, que son muy importantes para material recreativo. También porque yo le voy a contar la verdad y se lo voy a poner aquí en pantalla completa. ¿Cuál es la verdad? Esa noticia ya pasó. Esa noticia ya pasó. ¿Cuál? La de las acciones que les estoy diciendo. Entonces, ¿por qué me la estás dando? Porque le estoy enseñando a usted lo que usted debería ver en la mañana si es que usted se va a dedicar a manejar dinero. El programa que hacemos en el cierre extendido de Wall Street es para explicarle lo que están haciendo los manejadores de dinero. Aquí puede venir cualquiera de sus amigos que sabe de finanzas y por muy duro que me tire, él va a decir, pero Víctor no está diciendo mentiras. Tienes razón, Víctor. Es así. Es así. Víctor, yo no lo veo trazando gráficos a Víctor. Yo no lo veo, yo lo veo a Víctor siempre hablando de la parte macro que me afecta todo esto. Entonces, indudablemente es importante. Fíjense bien, antes de que pasemos con esto, para verle una sonrisa así, porque los mercados están en verde, me dice producción que vamos con Alma con una noticia de última hora. Adelante, Alma, cuéntanos. Pues muchísimas gracias, Víctor Hugo, por este paso. Y es que tenemos una información de última hora que tiene que ver con las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Y es que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publica una actualización sobre los aranceles y esa
publicación, esa actualización, según el representante comercial de Estados Unidos, incluye la extensión de la pausa arancelaria sobre algunos productos chinos hasta el próximo 31 de agosto. Se extiende, se amplía la pausa arancelaria que inicialmente se habían propuesto Estados Unidos y China en medio de un intento del gobierno norteamericano por tender puentes con el gigante asiático. Ya se sabe que esta tarde ha saltado la noticia de que, según CNBC, el presidente Trump tiene previsto hablar con Xi Jinping en los próximos días. Sería esta misma semana. Un extremo que ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que decía que hoy no se había producido ni estaba previsto que se produjera esa conversación, pero lo cierto es que había previsión de que esa conversación se produjera a lo largo de la semana. Todo en el contexto en el que en los últimos días se habían producido tiras y afloja en la pausa arancelaria acordada hace unas semanas en Ginebra entre Estados Unidos y China, porque ambos gobiernos se han acusado mutuamente de incumplir el acuerdo alcanzado en Suiza. Pues bien, como modo de mostrar buena voluntad hacia Pekín, hacia China, lo que sabemos es que Estados Unidos ha anunciado que extiende la pausa arancelaria sobre algunos productos chinos más allá de la fecha original hasta el próximo 31 de agosto. Hay que recordar que la pausa arancelaria general sobre el resto se mantiene solamente hasta el 9 de julio, 90 días desde que se anunciaron los aranceles el pasado 9 de abril. En este caso con China, el cumplimiento va más allá y la pausa arancelaria se extendería hasta finales de verano, hasta el 31 de agosto, para dar más aire para las negociaciones. Esta es la información de última hora, a la espera de conocer más detalles que nos lleguen desde Estados Unidos y a la espera de que se produzca esa conversación telefónica con el gobierno, entre Donald Trump y el gobierno chino, concretamente con su líder Xi Jinping. Víctor Hugo, de nuevo te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Así como estábamos hablando, mañana vamos a conversar, Alma, con este personaje que probablemente va a ahondar más en qué es lo que estamos esperando en el mercado con respecto a esa posibilidad de negociación, si es que la va a haber entre Trump y Xi Jinping. Recuérdate que Trump no nada más va por lo que él dice, él siempre va por más, confunde, hace una cantidad de cosas, así que esperemos que seamos partícipes de ver algo correcto. Otra de las cosas que les quiero decir a todos ustedes es que cuando estamos ya prácticamente en la recta final del programa, como yo les digo, hay una tensa calma, los mercados tranquilos, los mercados están tranquilos, pero con tensa calma, subiendo un poquitico, piano, si va lontano. Vamos a poner ahí las acciones rápidamente para poder examinar qué es lo que nos trae hoy la bola de cristal, como le digo yo, de las acciones. Vamos a ver esta compañía que se llama Arvest Corporation, cuyo analista nada más y nada menos que es Goldman Sachs, y entonces cambió la calificación de neutral a compra con un objetivo interesante y dice que destaca la resiliencia de esta compañía en el sector de logística, de transporte, y a pesar de que hay una caída, agárrese ahí, pues de 44% en los últimos meses, como usted está viendo en el gráfico, allí, usted está viendo en el gráfico la caída, ¿verdad? Lo está viendo. Entonces, ahí después que cayó, hay una oportunidad ahí de aguantarla. Presten atención porque no son mis primos que lo están diciendo, lo está diciendo Goldman Sachs. Después viene otra compañía que se llama Bank of America Securities. ¿Qué es eso? Bank of America Securities. Recuérdense que inglés es mi segundo lenguaje. Yo nunca voy a poder pronunciar en inglés perfectamente. Es la casa de bolsa del Bank of America, Banco de América, que dice que Boeing hay que comprarla, que el objetivo me lleva a 260 en los próximos 12 meses. Vamos a ver.com, y que la inversión récord de Boeing en el programa de casas de sexta generación, unos que yo ni conocía, los F-47, indican una estrategia de crecimiento a largo plazo de la mano de los gobiernos. Aquí no son nada más estos aviones, que por cierto, vuelvo a repetirlo para bajar la catarsis. Eso fue un susto, señor, señora. Entonces, si no lo ha visto, cuando vea el programa, que por ahí lo tengamos, vea lo que me pasó esta mañana, y yo me jalé los pelos y casi me quedo más calvo de lo que estoy. Pero en todo caso, fíjense bien, hay que prestarle atención a Boeing. La otra compañía importante es una que se llama Church & Dwight Co., que básicamente RBC, que es RBC Capital Market, que es la división de casa de bolsa del Banco Royal Bank of Canada,
cambió la calificación y sigue diciendo que hay una potencial subida de más del 16%, y el motivo es por la fuerte demanda en productos de consumo y la estabilidad financiera de esa compañía. Préstele atención a todo esto. No diga que no se lo dijimos, porque usted se puede ir a YouTube y consigue casi todos los videos de lo que nosotros dijimos, si usted quiere hacer su lista y su tarea. Después tiene una compañía que se llama Doximity, que básicamente era analista de BTIG Research, le repito, BTIG Research, una compañía que yo conozco personalmente. Cambia la calificación de neutral a compra y dice que hay una potencial subida del 55%. ¿Por qué? Porque BTIG considera que las preocupaciones macroeconómicas estarían exageradas y que la demanda de las herramientas digitales se mantiene muy fuerte. En este caso, la de esa compañía. Hay otra compañía que se llama Saya, cuyo analista, que pertenece a esta firma de lujo, Goldman Sachs, cambia la calificación de neutral a compra, dice que el objetivo se va a 410, revísala dónde está, mira, ahí la tiene en pantalla, dicen que va a 410, ¿tendrán razón? No lo sé, pero pusieron su nombre y su firma de que eso podía subir 56-57%. Dice que el motivo es la sólida posición de Saya en el sector de transporte y su potencial crecimiento. Espera un segundo. Suponga que no sube 57%, suponga que sube 15%. ¿Usted está bravo con un 15% de subida? Yo no. ¿Cuándo la deberíamos comprar? Ahorita. En los retrocesos. En los retrocesos es cuando yo compro lo que tiene calidad. El solomillo, cuando me lo bajan de precio, no voy a comprar a chinchurria. Compro el solomillo. Recuérdense que así funciona esto. Pero la chinchurria está barata, Víctor. Compra solomillo, ¿vale? Que es lo que tiene mejor sabor. Eso es una de las metáforas, pero es que a mí me encanta porque hay niños que nos están viendo, que se identifican y nos entienden. Y esa es la generación del futuro. Cuando yo veo que la gente nos tira piedra por ahí, digo, los niños están aprendiendo. Y ese legado no me lo quita nadie, que es esa necesidad de que esos jóvenes hispanoparlantes aprendan del mercado de capitales, porque esos son los que van a manejar el dinero del futuro, no los que están tirando piedras por allí por internet. Después, desde el punto de vista de las recomendaciones a la baja, tenemos una compañía que se llama Arvinas, cuyo analista, que es de una compañía que se llama Learning Partners, que lo conocen ellos en su casa, porque yo no lo había escuchado nunca, con todo respeto, Learning Partners, los nuevos muchachos que sacaron esta compañía y dan calificaciones, dicen que obviamente la compañía, lamentablemente, por los resultados mixtos en los ensayos clínicos de fase 3 para su tratamiento contra el cáncer de mama, que es lo que hace la compañía, que le voy a volver a repetir porque la tenemos ahí, que se llama Arvinas, lamentablemente no da pie con bola. Además, usted tiene que entender que esto es una apuesta. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cáncer es una de las enfermedades más difíciles de tratar. Se puede salir adelante, pero es muy difícil. Después tenemos otra compañía, y voy rápido porque ya vamos a terminar, que se llama Blueprint Medicines Corporation, cuyo analista de Wedbush, de donde viene Dani Ives, sí, el que se viste jocosamente, que también lo vamos a tener dentro de unas semanas, el que le gusta hablar de tecnología, pero él no está en este departamento, él está en otro departamento y este es el departamento de salud de Wedbush. Dice que lamentablemente la subida pudiese limitarse porque han perdido una cantidad importante de dinero por la adquisición de parte de Sanofi y que obviamente eso ha limitado el potencial de apreciación de sus acciones hacia el futuro. La compraron y la dejaron a fuego lento. En el caso de Canadian Pacific Kansas, yo sé que esos nombres no son los que usted normalmente le hace énfasis, le estoy poniendo la chinchurria, la grasa, lo que le están cortando al bife de chorizo, como digo yo en venezolano, a la punta trasera, que son las acciones que no sirven, pues que no les gusta a la gente. Goldman Sachs dice que lamentablemente esta acción que se llama Canadian Pacific Kansas, CP Caracas Pedro, pues obviamente por el motivo del crecimiento del sector ferroviario que está muy malo y la valoración, eso ha llevado a una revisión a la baja de la compañía, habría que ver qué es lo que pasó allí. La otra compañía de la cual les voy a hablar es otra que se llama Centene Corporation, CNC, cuyo analista de la firma Barclays lamentablemente cambió todo el proceso de formación de todo lo que tiene que ver con esta actividad importante y pues habría también que despreciarla del portafolio. Y la última del día de hoy, porque esto todos los días cambia, recuérdese usted que los que están manejando esto lo agarran tempranito en la mañana. El que madruga, Dios lo ayuda. Y en este mercado también. Eso o se supo anoche o se supo hoy. ¿Dónde lo consigo, Víctor? Google. Pero, y si no, es que esto no es así, que usted lo tiene ahí, se lo enseñan.
Todo tiene una manera en que usted tiene que aprender. Charter Communication, que es esta compañía de cable, el analista que se llama Bernstein, de esa firma, dice, caramba, hay que salir de esto, porque lamentablemente las evaluaciones que hemos hecho del mercado y los cambios en la legislación fiscal han llevado a que esta compañía la veamos de una manera más cautelosa. Así que yo le voy a decir a los clientes que lamentablemente, colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Y entonces, para que nosotros básicamente pues tengamos una calma en este lunes, volvemos a repetirle. ¿Cuál es la parte más importante que usted tiene? ¿Es el mercado de capitales? ¿Es la chequera o algo así? No. Su familia. Yo voy a volver a hacer catarsis. Mi hija venía de Zúrich y de repente yo estaba preparando el show para ustedes, viendo el mercado, viendo todo eso que tenemos allí. Y cuando yo vi todo eso que tenemos allí, pues indudablemente se me paró el corazón. Y yo voy a pedirle allí fundamentalmente al equipo de producción que me ayude, porque a usted está viendo mi cara completa. Voy a tratar de poner otra imagen, porque entonces la gente dice, ay, Víctor, pero tú sí estás dramático, tú sí eres dramático. ¿Qué fue lo que tú observaste ahí en el drama que estás hablando de lo que te pasó hoy? Pero los vuelos se devuelven y a veces no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, pero cuando yo veo ese vuelo que está allí, que se devuelve, como usted está viendo ahí en la mitad del Atlántico, y a quien llevas a tu hija, se te para el corazón. ¿Y por qué haces otra vez énfasis de algo que es tuyo? Para que no pierda de vista lo importante. Lo importante no es el mercado, ni la bolsa, ni qué hace Ucrania, ni Putin, ni cómo es que sube Nvidia, ni el oro. Es su familia. Sí, precisamente lo estoy enseñando para que usted tenga mejor calidad de vida con su familia, porque cuando nos pasan esas cosas, a cualquiera se le para el corazón. Cuando entonces, mire lo que pasó, vuelvo a ponérselo. Un avión que declaraba una emergencia. Yo no veo que los aviones lo declaren en emergencia todos los días. Entonces entienda. Le cuento esto porque es el día a día de todos los seres humanos y a veces hay que tener empatía. ¿En qué forma? En tratar de entregar, porque indudablemente el mundo cambia y afortunadamente hoy estoy contando una historia feliz porque el vuelo regresó al aeropuerto de Zúrich y no pasó nada. Pero imagínese usted como padre, cómo me pudiese haber sentido yo cuando estamos tomando en cuenta entonces el hecho fundamental de que se nos paraliza el corazón y nos deja indudablemente de latir. Vamos entonces a hacer el último hincapié cuando ya estamos a punto de terminar, que es fundamentalmente otra de las cosas interesantes que supimos en el mercado del día de hoy, que a lo mejor no tomamos en cuenta porque no tiene tanto que ver con las acciones, ¿verdad? Es el hecho de que por la primera vez en 25 años, agarre su cinturón de seguridad allí, hay menos oficinas que las que había el año pasado. O sea, los edificios no es que los demolieron, pero construyeron parte residencial. Año tras año, por el crecimiento, indudablemente, de la población, yo tengo más construcción de oficinas. Pero este es el primer año en 25 años que se vino para atrás, como se diría por ahí, para atrás. Vamos a hablar el español bien, por eso de la Real Academia. Pero resulta que eso nos da algo que debemos desmenuzar en el mercado. Esa tendencia de vuelve a la oficina pareciera estarse revirtiendo, porque aunque usted no lo quiere y su empleador tampoco, en el futuro vamos a trabajar más remotamente. Me despido de usted, vamos a pasar con Alma, son las 4:29 de la tarde, son las 2:29 en Ciudad de México y 22:29 en mi queridísima Madrid. Nos vemos a la arrancada mañana. Alma, muchísimas gracias, adelante. Pues vamos a despedir el programa con una ampliación de esa información de última hora que les hemos ido contando a lo largo del cierre de Wall Street y que tiene que ver con el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a los diferentes países con los que está negociando un acuerdo arancelario, porque la administración norteamericana habría dado de plazo 48 horas hasta el próximo miércoles, 2 días, para que los países que buscan un acuerdo arancelario con Estados Unidos presenten su mejor oferta, su oferta definitiva y final. ¿Qué información es la que tenemos a esta hora? Pues que la administración Trump quiere que las naciones presenten su mejor oferta en las discusiones comerciales antes del miércoles, mientras los funcionarios buscan acelerar las conversaciones con múltiples socios antes de una fecha autoimpuesta en solo 5 semanas, según un borrador que se ha enviado
por carta a los socios con los que Estados Unidos está negociando. Estados Unidos está pidiendo a las naciones con las que está manteniendo conversaciones que enumeren sus mejores propuestas en una serie de áreas clave, incluidas ofertas de aranceles y cuotas para la compra de productos industriales y agrícolas estadounidenses y planes para rectificar cualquier barrera no arancelaria. Esa es la información de última hora. Trump quiere tener encima de su mesa antes del miércoles la mejor propuesta arancelaria por parte de los países con los que está negociando acuerdos comerciales. Con esa información de última hora vamos a despedir esta versión extendida del cierre de Wall Street con Víctor Hugo Rodríguez y con mis incursiones con Últimas Horas, y nos despedimos en Negocios Televisión hasta mañana. Buena noche y buen negocio.